Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de vídeos sobre las funciones hiperbólicas. Vamos a ver cómo representar el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Y también vamos a ver cómo están relacionadas íntimamente a través de la derivación. Finalmente, obtendremos las funciones inversas del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico, que se suelen denominar como argumento de coseno hiperbólico y argumento de seno hiperbólico respectivamente. Precisemos que en el caso del coseno hiperbólico realmente no tenemos una inversa, sino dos. Hay que restringir el dominio para poder obtener una función inyectiva y a partir de ahí definir la inversa. Comenzamos. Recordemos que a nivel real el coseno hiperbólico se definía como e elevado a x más e elevado a menos x partido 2. En términos de u lo definí en los primeros vídeos, pero eso es absolutamente indiferente. Como veis, da igual. Se trata de que cojo una variable real, x, aquí no importa el valor de x que sea, y hago la exponencial de x y la exponencial de menos x. La sumo y la divido por 2. Puedo decir que es el promedio. Muy bien, vamos a estudiarla como una función real de variable real y comenzamos obviamente con el dominio. El dominio, como ya he dicho, es todo R. Luego vemos una característica interesante a la hora de dibujarla, y es que es par. ¿Vale? ¿Por qué? Pues fijaos porque si pongo en lugar de x menos x, sería e elevado a menos x más e elevado a menos x partido 2. Simplificando, quedaría como e elevado a menos x más e elevado a x partido 2. Obviamente porque menos menos da más. Y esto es la función original. Así pues, la imagen de menos x es lo mismo que la imagen de x. Y la función resulta ser par. Así que al representarla será simétrica respecto del eje de ordenadas. Eso ya descarta la inyectividad en todo el dominio, puesto que al ser par, un valor positivo dará lo mismo que su correspondiente negativo. Ya tendremos dos originales con la misma imagen y no podrá ser inyectiva. Bien, visto eso, voy a constatar lo siguiente. La función es de clase C infinito en todo su dominio. Eso es interesante. Quiere decir que se puede derivar con continuidad todas las veces que queramos. Derivamos. ¿Cómo será la derivada? Todas esas derivadas, evidentemente, continuas, ¿no? Puesto que si no lo fuera, una de ellas, en un momento dado, no podríamos seguir derivando, ya que sabéis que es necesario que sea continuo para que sea derivable. Bueno, pues procedo a derivar. Si derivo, es muy sencillo. El 1/2 lo puedo dejar fuera como constante y ahora derivar e elevado a x, pues me da e elevado a x. Y derivar e elevado a menos x me da menos e elevado a menos x, puesto que tengo que derivar primero menos x y luego e elevado a x, usando la regla de la cadena. Bueno, ¿y esto qué es? Esta expresión precisamente es el seno hiperbólico de x. Así que la derivada del coseno hiperbólico de x es el seno hiperbólico de x. ¿Lo veis? Muy bien. En esto se diferencia de lo que son las funciones trigonométricas usuales, ya que si recordáis, la derivada del coseno es el menos seno. Aquí es directamente la derivada del coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Bien, vamos a estudiar entonces los puntos críticos de primera especie. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente igualamos a 0 la primera derivada. Es decir, buscamos donde se anula el seno hiperbólico. Muy bien. Esto se anulará no por la contribución del 1/2, evidentemente, sino por la contribución de esta diferencia. Así pues, será porque e elevado a x menos e elevado a menos x es 0. Y eso quiere decir que e elevado a x es igual a e elevado a menos x. Si multiplico ambos miembros por e elevado a x, no altero los resultados y me queda así.
Y claro, teniendo en cuenta la inyectividad de la función exponencial, estos son los posibles y 2x es 0. Por lo tanto, si x es 0. Ese es el único punto crítico de primera especie que tenemos. Para estudiar crecimiento y decrecimiento, lo coloco el punto crítico y veo el signo de la primera derivada, el signo del seno hiperbólico, en este intervalo, en menos infinito 0. Puedo tomar, por ejemplo, menos 1. Si tomara menos 1 y lo sustituyera en el seno hiperbólico, sería un medio de e elevado a menos 1 menos e elevado a menos menos 1. Es decir, un medio de 1 partido e menos e. Claro, 1 partido e es más pequeño que 1, ya que es más grande que 1. Y por esa razón, 1 partido e menos e es negativo. Multiplicándolo por un medio, seguirá siendo negativo. Aquí la función es decreciente, el coseno hiperbólico. Y aquí se ve fácilmente que es creciente, pues por ejemplo puedo tomar el 1 y el procedimiento es el mismo, solo que ahora queda un medio por e menos 1 partido e y eso es positivo, ya que es el opuesto, ¿lo veis? De este otro. Bien, pues ya lo tenemos. Básicamente ahora habría que estudiar la concavidad y la convexidad y si tiene puntos de inflexión, pero vemos que tampoco se complica mucho, puesto que si yo ahora derivada, la primera derivada, es decir, el seno hiperbólico, es decir, esto sería un medio de e elevado a x más e elevado a menos x. ¿Lo veis? Este menos lo conservo, pero luego al derivar e elevado a menos x, de nuevo por la regla de la cadena, al bajar el menos, sería menos menos más y luego e elevado a menos x. Y claro, esto es el coseno hiperbólico de x. Y esto siempre es diferente de 0, como veréis fácilmente, puesto que es una suma de exponenciales y ninguno de estos exponenciales se anula. Vale, no tenemos puntos críticos de segunda especie, eso es lo que quiero decir, y por tanto o es cóncava o es convexa siempre. Obviamente es convexa siempre, puesto que, como ya he dicho, las exponenciales son siempre positivas, no se anulan y por tanto la segunda derivada siempre es positiva. Así que tenemos que es decreciente, creciente y convexa. Un esbozo de gráfica lo puedo hacer aquí mismo. Puedo poner algunos puntos, por ejemplo 0 y 1. Si pongo x igual a 0, pues me daría 1, como veis, ya que sería e elevado, aquí mismo, e elevado a 0 más e elevado a menos 0 partido 2. 1 más 1, partido 2, 2 partido 2, 1. 0, 1. Este es un punto crítico de primera especie y vemos que realmente es un mínimo, puesto que, por ejemplo, si pusiera 1, sería e elevado a 1 más 1 partido e y todo eso partido 2. Y eso se ve que es más grande que 1. Fácilmente, puesto que es 2, algo y 1 partido e, pues por poco que aporte siempre nos permitirá hacer una división que dé mayor que 1. Por lo tanto, esto hace algo así. ¿Vale? Muy bien. Podemos usar cualquier programa para representar la gráfica con precisión, pero tampoco es excesivamente compleja, es de ese tipo. ¿Lo veis? Bien. Veis que ya tenemos un esbozo de cómo sería la gráfica del coseno hiperbólico. Como digo, esto se puede pulir colocando una serie de valores, sobre todo positivos si queréis, puesto que al ser par, lo único que tendríamos que hacer es colocar, por ejemplo, valores positivos y de esta manera la obtendríamos fácilmente, la gráfica. No he estudiado nada sobre asíntotas y demás, pero podéis ver con sencillez, por ejemplo, que asíntotas verticales no tiene. Horizontales tendríamos que hacer, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x más e elevado a menos x partido 2. Si pusiera más o menos infinito iba a sacar el mismo límite por el carácter par, así que lo voy a hacer solo para el más infinito. Y como veis es muy fácil, puesto que esto te va a dar infinito simbólicamente, e elevado a infinito, infinito, e elevado a menos infinito sería 0, porque es 1 partido e elevado a infinito, es decir, 1 partido infinito, 0 simbólicamente, y esto obviamente da infinito, o sea que no tiene asíntotas horizontales. En cuanto a oblicuas, tampoco, porque si dividíamos la función entre x,
¿vale? Quedaría así, quedaría de esta forma. Y si hiciéramos este límite nos daría infinito partido infinito, ¿vale? Aquí, si queréis, podéis emplear la regla del L'Hopital, pero también una comparación de infinitos. Y sabemos que los infinitos exponenciales son siempre superiores a los potenciales, entonces esto también daría infinito. Así que no tiene asíntotas oblicuas, ningún tipo de asíntota de las comunes, ni horizontales ni verticales. Estudiar si tiene ramas tampoco tiene interés. Me basta con que tengáis una idea general de lo que es la gráfica, ¿vale? Bueno, pues una vez sabemos eso, vamos a ver que no se puede invertir, como ya he dicho al principio, en todo su dominio. Pero si restringimos el dominio, por ejemplo, vamos a suponer que lo restringimos en 0 más infinito, entonces sí, ¿lo veis? Tengo esta función que es estrictamente creciente y por tanto es inyectiva y por tanto se puede invertir, tiene inversa. ¿Cómo sacar la inversa? Bien, eso es otra cuestión. A nivel real, porque estoy trabajando exclusivamente a nivel real, lo que voy a hacer aquí es cambiar las x por las síes y luego despejar la y. ¿Vale? Una vez tengo claro que estoy trabajando aquí. Bueno, si hago eso, pues esto quedaría 2x igual a e elevado a i más e elevado a menos i, simplemente pasando el 2 ahí. Vale, ahora esto lo puedo poner como e elevado a i más 1 partido e elevado a i. Esa es la definición del exponente negativo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, puedo multiplicar y dividir por e elevado a i. O mejor aún, puedo multiplicar ambos miembros por e elevado a i. Quedaría 2x e elevado a i, e elevado a 2i más 1. ¿Lo veis? 2x por e elevado a i y luego e elevado a i por e elevado a i, pues e elevado a i más i, e elevado a 2i. Aquí sería e elevado a i partido e elevado a i, 1. Paso todo a este lado, e elevado a 2i menos 2x por e elevado a i más 1 igual a 0. Para sacar una especie de ecuación de segundo grado. Aquí lo voy a explicitar mejor. E elevado a i al cuadrado es lo mismo que e elevado a 2i. ¿Vale? Quedaría así. Si hago el cambio de variable t igual a e elevado a i, entonces esto queda como t cuadrado menos 2x por t más 1 igual a 0. Bueno, aplico la fórmula. T sería menos b, 2x, no olvidemos que esto ahora es como un parámetro, 2x, más menos la raíz cuadrada de 4x cuadrado, que es b cuadrado, menos 4 por a y por c, es decir, menos 4 por 1 y por 1, partido 2 por a, es decir, 2 por 1. Ahora simplificamos un poquito, aquí, esto lo puedo poner como 4 por x cuadrado menos 1, partido por 2, sacamos el 4 de la raíz, haciendo raíz de 4 por raíz de x cuadrado menos 1, dividimos todo entre 2 y nos queda esto. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el valor de t, pero no tenemos el valor de i, que es lo que me interesa. Pero como t es elevado a i, sería esto. Y ahora, haciendo logaritmo neperiano, quedaría igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de esto. O si preferís, directamente el logaritmo neperiano de esto. Bien, pues esa es la inversa. Vamos a pensar un poquito cuál de las dos ramas tengo que tomar, o la más o la menos, ¿no? Bien, gráficamente, la inversa se podría obtener dibujando la bisectriz del primer y tercer cuadrante y luego como doblando el papel para hacer una simetría sobre esa recta, que es la recta y igual a x, ¿no? Bueno, pues entonces quedaríamos en el 1, 0, ¿lo veis? Y luego hay algo así. Por lo tanto, esa rama siempre da valores positivos. Pero
Vamos a pensar un poquito más. Esto de x más menos raíz de x cuadrado menos 1, ¿qué valores tiene? Veamos. Si ponemos x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 y resolvemos, es fácil de resolver simplemente usando, por ejemplo, una imagen gráfica de la parábola y igual a x cuadrado menos 1, ¿lo veis? La solución serían desde 1 en adelante o desde menos 1 hacia atrás, o sea, desde menos infinito hasta menos 1, cogiendo el menos 1, y desde el 1 hasta más infinito. Es decir, eso sería el dominio de esto que tengo aquí. Bien, pues voy a elegir esta parte. Por lo tanto, si hago eso, aquí tengo que elegir x mayor o igual que 1, cosa que tiene sentido cuando lo veáis ahí. Y luego, si voy colocando valores, por ejemplo, el 1 sería 1 más 0 o 1 menos 0, ¿vale? Ahí funciona bien. Pero, por ejemplo, si pongo el 2, sería 2 más menos, mejor aún, si pongo, sí, el 2, 2 al cuadrado menos 1. Esto sería 2 y esto sería 3. Así que tendríamos 2 más raíz de 3 o 2 menos raíz de 3. Bueno, pero fijaos que si hago el logaritmo neperiano de 2 menos raíz de 3 me va a dar un número negativo. Porque me da un poquito más pequeño que 1, ¿vale? Así que, en definitiva, tengo que tomar solamente la parte positiva. Es decir, que la inversa es logaritmo neperiano de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 cuando x es mayor que 1. Bien, aquí lo he hecho para un número, ¿no? Pero en realidad se puede comprobar con facilidad que va a ser la rama donde pone más, ¿vale? Que va a ser concretamente esta. Es decir, esa es la inversa del coseno hiperbólico, lo que llamamos argumento del coseno hiperbólico de x, ¿vale? X más la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 con x mayor o igual que 1, logaritmo neperiano de esto, ¿vale? Ahora vamos a continuar con el seno hiperbólico. Esta es su definición a nivel real. E elevado a x menos e elevado a menos x partido 2. Bueno, el dominio, también como antes, es inmediato, es todo R, ¿vale? Vamos a ver que se trata ahora de una función impar. Veamos, pongo en lugar de x menos x, e elevado a menos x menos e elevado a menos menos x partido 2. Bien, esto quedaría como e elevado a menos x menos e elevado a x partido 2. Y claro, también puedo ponerlo como menos e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2. ¿Lo veis? Este menos es el que tenemos aquí y menos menos te daría más. Por lo tanto, y de menos x es igual a menos y de x. Es una función impar. Ahora la simetría no va a ser respecto del eje de ordenadas, sino respecto del origen. Bien, entonces la simetría va a ser respecto del origen. Lo que haga en un lado se reflejará simétricamente respecto del origen. Haremos un trazado de rayos de un punto para que tenga la simetría respecto del origen. Bien, también me permite solamente dibujar, por ejemplo, los positivos y luego los negativos. Haciendo esa simetría se obtienen. Vale, también es una clase C infinito. O sea, es una función de clase C infinito en todo su dominio. Su derivada, vais a ver, es muy sencilla. Sería un medio e elevado a x más e elevado a menos x. Es decir, el coseno hiperbólico. Así pues, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Vale?
Bien, igualamos esto a 0. Pero ya habéis visto que el coseno hiperbólico en su gráfica tenía esta forma y por tanto siempre era mayor o igual que 0. En este caso, estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, esto no va a ser cierto nunca. ¿Qué ocurre, pues? Que es siempre creciente. Es una función estrictamente creciente. Y por tanto, es inyectiva. Y por tanto, va a tener inversa. Bien, ahora, una vez sabido eso, vamos a hacer la segunda derivada. Haciendo la segunda derivada, sería la derivada del coseno hiperbólico, que sería el seno hiperbólico. Si la igualamos a 0, ya hemos visto que nos daba x igual a 0 como única solución. Así pues, x igual a 0 sería un punto crítico de segunda especie. Y si analizamos el signo antes de 0, es decir, x menores que 0, para esos valores los sustituimos en el seno hiperbólico, por ejemplo, menos 1, sería e elevado a menos 1 menos e elevado a 1 partido 2. Y esto nos daría negativo, lo cual quiere decir que aquí la función es cóncava. En el otro lado, cuando x es mayor que 0, podemos poner, por ejemplo, 1 y nos daría e menos e elevado a menos 1 partido 2, que es positivo. Pues aquí la función sería convexa. Así que tenemos una función que es estrictamente creciente, pasa de cóncava a convexa aquí en el origen y es impar. Pues será algo así. ¿Lo veis? Muy bien, todo esto por supuesto se puede pulir y perfeccionar poniendo más y más valores y también podéis hacerlo con cualquier programa y obtener una representación muchísimo más precisa, pero al fin y al cabo a mí lo que me interesa son sus propiedades en sí. Sobre todo el hecho de que es inyectiva, porque ahora voy a analizar, como antes, la existencia de inversa. Muy bien, pues ahora voy a cambiar, como antes, la x y la y, ¿vale? Quedaría x igual a e elevado a y menos e elevado a menos y partido 2. Y el proceso es en todo similar al que he hecho antes. Pondría 2x, quedaría así, multiplicaría todo por e elevado a y, ambos miembros, quedaría de esta manera. Ahora pasaría al otro lado el 2x por e elevado a y, quedaría así, y tendríamos una ecuación de segundo grado siempre que hiciéramos los siguientes cambios. Poníamos e elevado a y luego al cuadrado, y hacíamos t igual a e elevado a y. Si hacemos eso, la ecuación ahora queda de esta forma. T cuadrado menos 2x por t menos 1 igual a 0. Bien, quedaría t igual a menos b, es decir, 2x más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4x cuadrado más 4. ¿Lo veis? Porque es menos 4 por 1 y por menos 1. Todo eso partido 2. Y como antes sacamos el 4 de la raíz, haciendo raíz de 4, quedaría 2. 2x más menos 2, raíz de x cuadrado más 1, partido 2. Dividimos todo entre 2, queda x más menos raíz de x cuadrado más 1. Bien, t hemos dicho que era e elevado a y, por lo tanto e elevado a y es x más menos la raíz de x cuadrado más 1. Y aplicando logaritmos tendríamos pues esta expresión. Ahora vamos a ver cuál de las dos ramas es y cómo definirla con precisión. Muy bien. Hemos dicho que va a tener una forma parecida a esta. ¿Vale? Más o menos. Y ahora, de nuevo, trazamos la bisectriz del primer y tercer cuadrante y reflejamos la función. Vale, si lo hacemos, saldría algo así. ¿Lo veis? Más o menos. Por supuesto, no tengo la precisión que tendría un programa, pero esta es la original y la otra sería la inversa. Bueno, pues
vamos a ver. Fijaos en que x cuadrado más 1 siempre va a ser mayor o igual que 0, con lo cual aquí el valor que yo puedo tomar para estos argumentos son siempre positivos. Ahora bien, esto está aplicado, hay un logaritmo neperiano aplicándose a eso. Si hiciera x menos la raíz de x cuadrado más 1, esto me daría un número negativo, porque obviamente x cuadrado más 1, si hago la raíz me va a dar más que x, por lo tanto x menos un número mayor te daría negativo. Así que lo único que puedo hacer es tomar el más. Y de esa forma tengo logaritmo neperiano de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ¿vale? Y esa sería la inversa, que llamamos argumento del seno hiperbólico de x. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto que he hecho aquí es muy diferente a nivel complejo. Sería un caso particular del desarrollo a nivel complejo. Esto no lo voy a hacer en este vídeo, lo voy a hacer en el siguiente, sobre este tema. Así pues, termino aquí.